Bienvenidos a Estación Salud. Este es un espacio para hablar de temas que nos conciernen a todos: el bienestar, la salud y la ciencia. Soy Ariana Aguirre y hoy hablaremos de un tema muy importante: la investigación científica en Bolivia, un terreno muy poco explorado. Y contaremos con la presencia de un invitado muy especial, el doctor Javier Rodrigo Llanos Valdivieso, médico cirujano, especialista en gastroenterología por el Hospital Nacional de Clínicas en Córdoba, Argentina, y con numerosos estudios de posgrado, entre los cuales podemos citar un máster en salud pública en la Universidad de Santiago de Compostela, España, máster en hepatología en la Universidad de Alicante, España, y un doctorado en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente ejerce como médico gastroenterólogo, docente universitario e investigador. No se separen, vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos con nuestra entrevista. Hola, soy Malena Araúz y te invito a leer la novela Entre dos mundos. En la novela Entre dos mundos tenemos a Lucía y a Darío, separados por miles de kilómetros, pero hermanados por sus raíces, uno de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y otro en Santa Cruz de la Sierra, España. Se encuentran por la versatilidad de las redes sociales. Aunque su amistad es virtual y nunca se han visto personalmente, descubren que están unidos por la sangre de sus antepasados y las raíces de sus pueblos. Te invitamos a descubrir esta hermosa novela de la escritora española Isabel Jiménez González. Entre dos mundos, publicada simultáneamente en Bolivia y España, corriendo a la edición boliviana a cargo del ICES. Estamos de vuelta en Estación Salud con nuestro invitado, el doctor Javier Rodrigo Llanos Valdivieso, con el cual vamos a tocar un tema muy importante, que es la investigación científica en Bolivia, un terreno muy poco explorado, muy poco discutido en el medio tanto médico como científico en general, y bueno, en compañía del doctor, que tiene una vasta experiencia en la investigación y una formación académica excepcional, vamos a tocar y a profundizar en este tema tan importante para el desarrollo de nuestro país. Bienvenido, doctor, es un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, doctora. Es un honor que haya sido invitado por usted y aquí presto a responder algunas de las preguntas o dudas que tenga, ¿no? Bueno, doctor, le agradecemos mucho por su tiempo y bueno, para iniciar con esta grata conversación, ¿no? Orientarnos un poquito, ¿no?, en lo que es la investigación. Muchas veces no comprendemos o asociamos directamente que por ejercer medicina o alguna rama de la salud ya se es un científico, y esto no es así, ¿no? Es distinta la labor del investigador y bueno, esa es la primera pregunta con la que arrancamos, doctor. ¿Cuál es la labor de un investigador, ya sea médico, ya sea biólogo? ¿Cuál es su función para nuestra sociedad? En primer lugar, comentarte de que evidentemente la gran mayoría de los investigadores actuales en todo el mundo tienen, tienen un grado, un posgrado, ¿no? En su área, ¿no? En el área correspondiente, y algunos cuantos tienen algún grado, tienen el nivel de doctorado, ¿no? Indudablemente el nivel de doctorado es el que más te forma, instruye y te enseña a investigar, ¿no? Se sobreentiende que el profesional que llega al nivel de doctorado debe saber investigar y su principal función es investigar, ¿no? Y después viene enseñar, digamos, lo que se investiga o lo que se puede, o los conocimientos que se adquieren en ese proceso, ¿no? La segunda pregunta era relacionada sobre la investigación propiamente dicha, y te digo que no es necesario, si bien la mayor parte de los investigadores tienen un grado de posgrado, eh, no es necesario. Hay investigadores y muy buenos que solamente han llegado al nivel de pregrado y hacen excelentes investigaciones relevantes, sobre todo a nivel de la parte clínica, ¿no? En el mundo, digamos, ¿no? Eso es lo que se puede observar y se puede leer en los artículos científicos eh, que, que,
que están en la red, ¿no? Bien, doctor. Y bueno, justamente hablando de esto de los artículos, algo que se ha discutido en este último tiempo, sobre todo en el medio y que usted lo debe conocer, ¿no? Es la escasa producción científica, ¿no? La publicación, la difusión de investigaciones realizadas en nuestro país, que en el último tiempo es muy preocupante, ¿no? Porque no se da, o al menos no se lo protagoniza en el medio, no se lo difunde de la manera que debería ser. Y muchas veces esto desanima, ¿no? a los colegas médicos o a los estudiantes que llegan a interesarse por la investigación. Entonces, en la situación en la que nos encontramos como país y en todas sus dimensiones, ¿usted considera que es viable dedicarse a la investigación en Bolivia? Hay algunos institutos de investigación en Bolivia, sobre todo en la ciudad de La Paz y en la ciudad de Cochabamba, donde es viable, ¿no? Donde hay personas que se dedican y reciben un sueldo o exclusivamente para poder investigar, ¿no? Aquí en Santa Cruz, muy poco, ¿no? Tenía entendido hasta no hace mucho que el Instituto de Vallecito era uno de los pocos que aceptaban pasantes, eh, para poder hacer ese tipo de actividades, ¿no? Lastimosamente es cierto, ¿no? La investigación en Bolivia es bastante baja, ¿no? Eh, no existen en los últimos años una cantidad importante de publicaciones en artículos en revistas de alto impacto, ¿no? Hechas, investigaciones hechas en Bolivia y por bolivianos, ¿no? Eso es lamentable, pero es real, ¿no? Cada vez es más, se ve y yo creo que después de esta pandemia, yo lo veo desde otro punto de vista, ¿no? Después de esta pandemia, cuando una vez se supere la pandemia, yo creo que en general todos los gobiernos van a verlo van a ver de una forma diferente, sobre todo los gobiernos de tercer mundo o de países en vía de desarrollo van a ver de una manera diferente la investigación, ¿no? Y tengo la esperanza de que con esto se den cuenta la importancia que es manejar un Instituto Nacional de Investigación, tener científicos de primer nivel, ¿no? Para evidentemente poder tener acceso a, a algunas ventajas que da eso, como hemos visto en la pandemia, como es la producción de vacunas, como es la eh, producción de medicamentos, ¿no? Entonces yo creo que tengo la esperanza de que eso sirva para que le den mayor importancia a la investigación y eso mejore, se vea en la mayor cantidad de recursos a las universidades, se obligue a crear institutos de investigación para que se pueda empezar a investigar aquí, ¿no? De una mayor calidad, ¿no? Precisamente enfocándonos en ese tema que menciona, ¿no? De que quizás la situación epidemiológica actual le ha dado más visibilidad, ¿no? A la importancia de la investigación como tal, porque muchas veces la población lo ve como algo ajeno o bueno, se habla de investigación, mucho se comenta que hay que aumentar el nivel de investigación, hay que aumentar el nivel científico, pero no se comprende cuál es su utilidad, la que usted ahorita nos acaba de mencionar, ¿no? Producción de medicamentos, producción de vacunas, avances, ¿no? Que pueden ayudar en el tratamiento de los pacientes y mejorar también su calidad de vida. Entonces, para explicarle un poco a la población, ¿no? Usted, ¿cuál les creen que es la importancia en la sociedad de acrecentar el nivel de investigación científica en un país, en una región, en un medio? Es realmente muy importante, ¿no? Es realmente muy importante las ventajas que otorga, los beneficios que tiene la población son muy evidentes, evidentemente el más importante y visto desde el punto de vista de la población es, es la priorización, digamos, o la pronta llegada al mercado de medicamentos, de pruebas diagnósticas, de vacunas, ¿no?
de todas esas cosas, ¿no? Y desde un punto de vista ya académico, evidentemente es indudable el nivel que adquiriría la universidad, el país, digamos, ¿no? Con estudios de esta categoría, o en general, digamos, no solamente hablando de ciencias de la salud, sino en otras áreas, para poder darle algún mayor grado de robustez a la investigación científica de cada país, ¿no? Y bueno, doctor, en este tema que justo habla de las instituciones académicas, ¿no? Que muchas veces son las que más producción hacen de alguna forma u otra, las universidades, institutos, etcétera. Muchas veces, bueno, usted nos mencionaba que un investigador usualmente es alguien que ha alcanzado cierto nivel académico, ¿no? Con posgrados, etcétera, pero yo observo, y quizás usted en su experiencia también lo ha visto, muchas veces la vocación investigadora, la vocación científica nace ya desde la formación en pregrado, ¿no? Y quizá mucho del futuro de la investigación en nuestro país dependa del ímpetu con el cual las nuevas generaciones tomen y se tomen en serio este tipo de áreas, este tipo de estudios, ¿no? En la medicina. Entonces usted, para todos esos estudiantes que quizás están interesándose por la labor científica, por la investigación, ¿usted cuáles recomendaría o cuáles creen que son los primeros pasos para adentrarse en este mundo tan apasionante y, bueno, poco conocido quizás del ejercicio médico? Bueno, la recomendación siempre es ser parte, ¿no? Desde pregrado de trabajos de investigación. Indudablemente en pregrado se hace un tipo diferente de investigación, tal vez a, a investigación epidemiológica, a investigación en relación a determinantes de la salud, ¿no? Salud pública, pero hay que investigar, hay que unirse a grupos de investigación, hay que ser parte, si están interesados y si tienen su universidad, una sociedad científica de estudiantes de medicina, con seguridad ahí hacen investigación. Si hay institutos, si hay algún instituto de investigación, también con seguridad aceptan pasantes, aceptan ayudantes de primer grado, de pregrado, perdón. Entonces, yo creo que lo principal es eso, ¿no? Lastimosamente acá en nuestro país y tampoco en el mundo, no me parece que no, es muy raro, ¿no? Pero no te llega una carta de invitación, entonces cada uno tiene que esforzarse, cada uno tiene que mostrar el interés y si tiene esa oportunidad en su universidad, ¿no? uno tiene que buscársela, ¿no? Uno tiene que ir a presentar, a tocar puertas. Cierto, doctor. Muchas veces es así. Y justamente, agarrando eso último que ha dicho, doctor, habíamos mencionado en la introducción del programa, ¿no? Un poco de sus actividades, ¿no? Como también docente universitario, usted está en contacto con instituciones académicas, es también miembro de la Academia Nacional de Ciencias, ¿no? Entonces, eh, en ese conocimiento que usted tiene en el medio, usted, desde su perspectiva, ¿cuál cree que es la visión o la misma perspectiva actual que tienen las instituciones académicas sobre la investigación actualmente en nuestro país? Creo que sí. Bueno, de la única que yo más o menos, que yo tengo algún conocimiento, ¿verdad? Que es a la que pertenezco, apoya abiertamente a la investigación, tiene sistemas de becas, ¿no? Para solventar y para fomentar la investigación en todo nivel, para todo tipo de estudiantes, ¿no? Perdón, de investigadores. Entonces, hay instituciones que apoyan, pero el apoyo a veces no es suficiente. Lastimosamente, hay investigaciones que uno puede hacerlas con casi nada de dinero, ¿no? Que uno las puede solventar, digamos, hay investigaciones que cuestan muchísimo dinero, ¿no? Y que se necesita mucho, mucho dinero para poder llevarlas a cabo. Y ese es el problema, ¿no? No hay instituciones públicas, ¿no? Exceptuando estos institutos que le dije al inicio, que tengan acceso a recursos públicos como para llevar a cabo investigaciones de importancia o de relevancia, ¿no? Ese es el problema principal, ¿no? Después, en la parte privada, uno se maneja por convenios y el convenio a veces es un poco dirigido, ¿no?
uno tiene que hacer convenios con universidades de fuera del país, de otros países, ¿no? Ahora está bastante eh, centralizado, digamos, o una palabra no es centralizado, bastante eh, inmerso en nuestro país los convenios con universidades europeas. Hay bastantes universidades europeas que hacen convenios con universidades tanto privadas como estatales, con estos institutos, de manera que se puede mandar investigadores a formarse allá, ¿no? En grado de doctorado, postdoctorado, y también financian o cofinancian investigaciones, ¿no? Eh, dependiendo del proyecto, ¿no? La OMS también, la OPS también, pero para eso se necesita otro bagaje de investigación, digamos, al cual no estamos acostumbrados la gran mayoría, ¿no? Pero sí hay un que otro, hay buenos grupos de investigadores en nuestro país que tienen acceso a ese tipo de financiación, ¿no? Justo como menciona, quizás aprovechando el medio, ¿no? Y la cobertura, cabe mencionar lo que dice, ¿no? Que la mayoría de los investigadores actualmente dependen de este tipo de convenios, de, bueno, de trabajo conjunto con ciertas organizaciones o inclusive organizaciones extranjeras. Y hay que hacer notar, ¿no? Quizás la poca atención que se le está dando desde el sector público, desde, bueno, el mismo Estado para apoyar e impulsar investigaciones científicas, y no solo en el área médica, ¿no? Últimamente aparecen noticias de diferentes profesionales en muchas áreas que hacen importantes estudios y no alcanzan visibilidad hasta que ya dieron un resultado, pero en el proceso de búsqueda no han recibido el acompañamiento adecuado y bueno, valga esta situación y esta conversación para hacer notar eso, ¿no? Que la riqueza también de un país depende del apoyo que se le dé a este tipo de áreas tan importantes para el desarrollo y para la vida, ¿no? Y bueno, adentrándonos un poquito más en lo que nos compete, en el área médica, quería tocar un tema que sé que usted lo conoce bien y que, bueno, tanto para los estudiantes de formación, para los profesionales de la salud y también para que la gente lo conozca, que existe, ¿no? Quería consultarle una visión bastante general, sencilla, de qué es la medicina basada en la evidencia, ¿no? Que también tiene mucha relación con la investigación y con, bueno, la labor científica aplicada al área médica. Básicamente, para hacerlo un poquito entendible, ¿no? La medicina basada en la evidencia es un nuevo paradigma científico, ¿no? Entre comillas, nuevo, porque hace más de 20 años que está en la boca de los investigadores, ¿no? Y ha pasado ya desde la investigación, desde manejo por investigación al manejo clínico, ¿no? Y ahora se usa mucho el término, ya se ha convertido en una herramienta metodológica, una herramienta pedagógica para la enseñanza, sobre todo en la Facultad de Ciencias de la Salud, ¿no? Y también en algunas otras, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hace la medicina basada en la evidencia? Intenta resolver de la mejor forma posible la diferencia o eh, la gran, bueno, no gran diferencia, pero la falta de cohesión que hay entre lo deseable, lo posible y lo apropiado en un entorno sembrado de incertidumbre, ¿no? Dentro, como es la variabilidad de la práctica y la limitación de recursos, ¿no? Más o menos eso es lo que se define o más o menos lo que se entiende como medicina basada en la evidencia, ¿no? Bien, doctor. Y justo tomando esos conceptos que usted nos arroja, ¿no? Entre lo posible y cómo se puede tratar de mejor manera al paciente, ¿no? ¿Usted cómo considera que podríamos señalar o, bueno, mostrar o explicar a la gente, ¿no? Cómo es que este paradigma dentro del estudio médico, la medicina basada en la evidencia, puede aplicarse a la práctica profesional del médico y bueno, termina también influyendo sobre el paciente y ayudándolo a recuperarse de distintas dolencias, ¿no? Bueno, lo voy a hacer con un ejemplo como es un ejemplo actual para que más o menos entendamos todos cómo funciona o cómo lo utilizamos tal vez sin querer, ¿no? Pero tiene ciertos pasos, ¿no?
El primer paso es hacer una pregunta de investigación. Uno tiene, entre comillas, digamos, ¿no? Le llega a usted un paciente, ¿no? Le llega a usted un paciente con cierta patología, cierta enfermedad, y usted quiere, y usted necesita, digamos, saber, o le piden que averigüe, o necesita saber qué medicación, por ejemplo, debo dar, ¿no? ¿Qué manejo se da actualmente a ese paciente? O qué tipo de medicación alternativa puedo darle porque ya ha sido manejado en primera línea o en primera instancia con algunos medicamentos y para yo ya no repetirlo, digamos, debo de saberlo, ¿no? En algunas cosas, esto va dirigido sobre todo a enfermedades o a patologías un poco más complejas y a patologías que uno no ve diariamente, ¿no? Porque uno debe suponer que el manejo inicial o el manejo básico debe ser adquirido, es una de las competencias que deben ser adquiridas en la universidad, ¿no? Pero es la forma de mantenerse actualizado, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo salí de la universidad, se manejaba con un cierto con algunos antibióticos, todavía en las guías de manejo era para faringoamigdalitis, por ejemplo, penicilina benzatínica, penicilina procaínica, penicilina sódica, ¿no? Entonces, ella actualmente, y eso que no me considero tan mayor, ¿no? Tengo 43 años. Entonces, actualmente ha cambiado la forma de manejo, ¿no? Entonces, para mantenerse al tanto y para saber, para la persona que quiere saber siempre, quiere mantenerse actualizado, es bueno siempre hacer una búsqueda, ¿no? Y en eso consiste la medicina basada en de la evidencia. Buscar la mejor evidencia, la mejor información posible de la forma más actualizada de manejo de una enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, volvamos al primer paso, que es elaborar la pregunta. Yo tengo un paciente que tiene COVID, ¿no? Y viene tratado con, por ejemplo, ¿no? Con ivermectina, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo quiero saber, porque se habla mucho en el país, o se ha hablado mucho en el mundo del uso de la ivermectina, ¿no? En, en el manejo del COVID-19. Entonces, yo necesito saber, entonces me hago la pregunta, ¿es útil o sirve la ivermectina para manejo de COVID? Y entonces me voy a la búsqueda. Paso al segundo paso, la búsqueda bibliográfica. La búsqueda bibliográfica es una parte importante de la medicina basada en la evidencia porque debe hacerse utilizando buscadores y en bases de datos reconocidas, digamos, ¿no? Y es parte de la enseñanza de la medicina basada en la evidencia conocerlo, ¿no? Conocer algunos términos, conocer la forma de búsqueda, ¿no? Una vez localizados los artículos, filtrada la información, todo lo que usted quiera, que a mí me parecen relevantes, conocer la relevancia de los artículos, ¿no? De qué artículos de menor nivel de evidencia están de mayor nivel de evidencia, ¿no? Una vez recolectada la información, debo ver si debo evaluar la validez de esa información. ¿Cómo la evalúo? Viendo los niveles de evidencia, viendo el grado de recomendación, ¿no? Viendo los puntos de impacto de la revista donde pudo ser publicado, ¿no? Si hubo revisión por pares, yendo más profundo, analizando la metodología, analizando los resultados, ¿no? Es muy importante viendo la bibliografía en la cual se basa, ¿no? Las referencias bibliográficas. Y después viene la aplicabilidad, ¿no? ¿Puedo aplicarlo en mi paciente o no puedo aplicarlo en mi paciente? ¿No? Y de ahí decido si se puede aplicar. Por ejemplo, encuentro que no sirve y debo dar tocilizumab, por ejemplo, ¿no? Pero vale $1,000 y mi paciente vive en Satélite Norte, por ejemplo, ¿no? Y no tiene acceso no tiene dinero para acceder, necesita una ampolla diaria. Entonces, ¿qué hago? Lo adapto, ¿no? No es aplicable, entonces busco otra cosa, ¿no?
Ahora, si no es aplicable, también puede ser que en la misma revisión vea opciones. Entonces lo adapto. Ese es el quinto paso de la medicina basada en la evidencia, la adaptación. Veo si puede ser adaptable, si puedo usar otra opción, ¿no? Con una especificidad y una sensibilidad similar, una eficacia similar. Entonces, lo hago, lo adapto y doy esa adaptación, ese medicamento, esa segunda opción de medicamento, se la doy a mi paciente, ¿no? Esa es básicamente la forma. Muy bien, doctor. Muy ilustrativo. Y bueno, ya con esto llegamos a la parte final de nuestro programa. Y bueno, antes de despedirlo, doctor, quizás usted quiera añadir alguna recomendación, una apreciación final acerca de lo que hemos estado conversando para nuestra audiencia, sea tanto profesionales de la salud como estudiantes en formación o bueno, la población en general. Agradecerte de antemano por la entrevista. Estoy muy, muy contento. A los estudiantes de medicina, sobre todo, por favor, impulsarlos para que participen en investigación, que investiguen, profundicen cada vez más el nivel de investigación, no se queden atrás. Es muy importante la investigación en la vida médica, en las ciencias de la salud, sobre todo, ¿no? Da alegrías cuando uno ya comprende, cuando uno ya aprende, uno ya entiende, ¿no? Da alegrías. Tal vez no se viva de esto todavía en nuestro país, pero las alegrías son suficientes como para seguir teniendo la voluntad de investigar, ¿no? Tiene mucha razón, doctor, y es bueno resaltarlo. Y bueno, le agradecemos mucho por darnos este tiempo, por brindarnos, ¿no? Esta linda conversación en la cual nos hemos ilustrado mucho acerca del tema y nos ha dado una perspectiva general bastante amplia, muy ilustrativa. Y bueno, le agradecemos por acompañarnos, doctor, y bueno, esperamos tenerlo próximamente conversando otros temas que también puedan interesarle a nuestra audiencia. Y bueno, muchas gracias, doctor. Esperamos tenerlo pronto de nuevo por acá. Con esto hemos concluido nuestra entrevista. Vamos a una pausa y regresamos enseguida con el último bloque de nuestro programa Estación Salud. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Me extrañaron? Porque yo sí, y estoy muy ansiosa de comentarles de qué trata nuestra segunda cápsula de este famoso libro Un siglo para juzgar. Nuestro exponente del día de hoy es el doctor Hugo Mancilla, filósofo, escritor y ensayista de padres bolivianos. El doctor Mancilla ha sido catedrático visitante en universidades de Alemania, Australia, España y Suiza. Imagínense que ha publicado cerca de 50 libros y más de 300 artículos en más de 20 países. Bueno, él nos comentará de cómo el socialismo adoctrinaba a las personas y lo fácil que se le hizo a Stalin conquistar el poder. En resumen, lo que nos comenta el doctor Hugo Mancilla es que antes que Stalin asuma el poder, Lenin y Trotsky impusieron varias medidas para adoctrinar al pueblo. Una de estas medidas fue la que tomó Trotsky en el año 1920, que fue la militarización de las relaciones laborales y los sindicatos. En mayo de 1924, ya en el poder, Trotsky afirma que no se puede ir en contra del partido, porque este siempre tiene la razón. De igual manera, casi todos los partidos comunistas pensaban de la misma forma. El partido siempre tiene la razón. El hecho de que los anteriores gobernantes adoctrinaran al pueblo bajo un régimen militar, imponiéndoles el pensamiento de que lo que decía el partido era una verdad absoluta, facilitó al gobierno de Stalin, ya que prácticamente no tenía oposición. Podemos también mencionar que tanto el régimen socialista como los partidos opositores tenían exactamente el mismo pensamiento. Rechazaban la democracia formal, las prácticas de los derechos humanos y la economía de mercado. Lenin propuso usar los medios más represivos para alcanzar sus fines.
La militarización y la burocracia han sido las características de todos los partidos comunistas del mundo. Una de las falencias del marxismo hasta el día de hoy ha sido no poder comprender la complejidad del mundo moderno. Esto se pone cada vez más interesante. ¿O qué dicen ustedes? ¿Cómo pudieron existir en el mundo personas tan crueles y manipuladoras? Pero bueno, hemos llegado al final de nuestra segunda cápsula, pero si tú quieres ver el desenlace de esta historia, te invito a que no te pierdas las siguientes cápsulas. Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos pronto. Estamos de vuelta en el último bloque de nuestro programa, en el cual tuvimos la presencia del doctor Rodrigo Llanos, con el cual hablamos, ¿no?, de un tema muy importante, la investigación científica. Nos dio ciertos parámetros aplicables dentro del ejercicio médico y por supuesto también desde la formación académica en la carrera de medicina, ¿no? Hablamos de la importancia de la investigación científica tanto en nuestro medio como en todo el mundo, cómo ayuda a mejorar nuestra calidad de vida, cómo es aplicable para tratar a los pacientes y lo importante que es para que esta atención siempre sea adecuada, mejor y bueno, aplicable de acuerdo a la realidad de cada circunstancia. Nos despedimos pidiéndoles que nos comenten siempre qué temas les gustaría hablar, nos sugieran de qué quieren que podamos tratar en nuestro programa, de qué tipo de invitados les gustaría que traigamos y bueno, siempre vamos a estar leyendo sus preguntas, sus comentarios y atentos a todas sus reacciones. Esto ha sido todo por hoy y bueno, siempre hablando de aquello que nos concierne a todos, el bienestar, la salud y la ciencia. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.